Muy buenas a todos los escuchas. Le damos la bienvenida a este primer episodio de AVKP, A ver qué pasa, en donde hablaremos de qué es el capitalismo verde o economía verde. Y en los micrófonos tendremos a mi compañera Paula y lamentablemente no tenemos a mi compañero Gabriel, que hoy se tuvo que ausentar, pero no tendremos una pequeña cápsula de él. Les recordamos que este es un espacio de diálogo universitario, en donde plantearemos un problema y dialogaremos sobre cómo este problema influye en la actualidad. Hoy hablaremos sobre el ecocapitalismo o capitalismo verde o economía verde, pero más a fondo plantearemos la pregunta, la cual es: ¿cuáles son las problemáticas ecológicas relacionadas con el capitalismo dentro de las noticias más recientes? Y sin más demora, he de dejar que mi compañera, hoy aquí, se presente. Hola a todos los oyentes en el día de hoy. Mi nombre es Paula Ruiz, estudiante de intercambio de la carrera Ingeniero Arquitecto. Pueden escuchar el programa en iVoox y YouTube. Nos pueden encontrar y seguir en redes sociales, Facebook e Instagram como A ver qué pasa. Ahí podrán encontrar la publicación del programa en turno, así como una pequeña descripción de este para que se animen a escucharlo. Déjenos sus comentarios sobre este proyecto y su opinión sobre el tema. Y sin más, me presento, su servidor y un tanto mediador hoy en día. Soy Emanuel, soy de la carrera de publicidad y comencemos con este maravilloso programa. Daremos pie a un pequeño segmento musical. Muy buenas a todos, aquí de regreso. Como ya les mencionamos con anterioridad, el día de hoy trataremos el tema sobre ecocapitalismo e intentaremos dar la respuesta a la pregunta de cuáles son las problemáticas ecológicas relacionadas con el capitalismo dentro de las noticias más recientes. Así que cuéntame, Pau, ¿cómo definirías el ecocapitalismo? Bueno, Emanuel, según el artículo de opinión ¿Qué es el capitalismo verde?, el cual pueden encontrar en el periódico La Jornada, el ecocapitalismo se define como un sistema basado en dos pilares. El primero consiste en una serie de mercancías y procesos de producción que serían menos dañinos para el ambiente. Y el segundo sería el del mercado como instrumento para reparar los problemas ambientales actuales. El reciclaje y la eficiencia tecnológica serían principios rectores en todo proceso productivo. La noción de capital natural sería un componente de esta visión en la que el crecimiento sería compatible con la conservación. Esto anterior quiere decir que la economía capitalista estaría en condiciones de generar e introducir en la producción y en el consumo tecnologías que permitirían, entre otras cosas, reducir el componente energético en la ecuación de costos totales. Un poco en resumen, estaríamos hablando entonces que el capitalismo verde o el ecocapitalismo básicamente sería introducir el concepto de ecología y vincularlo con el capitalismo, según tengo entendido. Pero para ser un poco más puntual con toda esta problemática, hay algunas problemáticas o números que nos evidencien cosas o noticias relacionadas con la actualidad. Por supuesto, Manuel. Una de las primeras problemáticas es que el lunes 6 de mayo del presente año, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, en sus siglas IPBES, ha presentado un informe sobre el estado de salud del planeta. El informe se basa en la evaluación de 145 investigadores de 50 países, quienes en los últimos 3 años analizaron la evolución de la salud planetaria. En tal documento se expone que, primero, 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran ahora mismo en peligro de extinción. Segundo, la mayoría de hábitats terrestres ha disminuido en al menos un 20%. Tercero, más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están siendo actualmente amenazados. Y cuarto, al menos 680 especies de vertebrados fueron llevados a la extinción desde el siglo XVII.
y más del 9% de todas las razas domésticas de mamíferos utilizados para alimentación y la agricultura se extinguieron en 2016 con al menos 1.000 razas más amenazadas. Claramente lo que aquí se presenta es totalmente alarmante y se ve reflejado en las estadísticas. En el 2018, más de 61.7 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales, según la UNDRR, Oficina para la Reducción de Desastres Naturales. Vaya, entonces realmente estamos hablando que el capitalismo verde es una problemática realmente importante en nuestros días porque está afectando directamente a especies naturales, a especies de animales, a zonas endémicas, he de suponer yo. Y pues ya que sabemos un poco más de esto, un poco más de estas cifras que, como mencioné un poco antes, suenan alarmantes, suenan que se está consumiendo el planeta poco a poco a pasos agigantados. Pero esto hablando de mayo y un poco más reciente, ¿nos podrías comentar algo, Pau? Ok, claro que sí. Más puntualmente vamos a hablar del ámbito nacional en México. El pasado 30 de octubre, la representante especial del Secretario General para la Reducción de Riesgos de Desastres, Mami Misuroti, durante su entrevista en la Ciudad de México en la conferencia regional ARIS, explicó que durante los últimos 20 años a nivel mundial, el número de desastres se ha multiplicado, de los cuales el 90% son originados por el cambio climático. Esto indica que las Américas y el Caribe son las regiones más expuestas a los desastres naturales. Y más puntualmente hablaremos de México. El pasado 30 de octubre, la representante especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo del Desastre, Mami Misuroti, durante su entrevista en la Ciudad de México en la conferencia regional ARIS, explicó que durante los últimos 20 años a nivel mundial, el número de desastres se ha multiplicado, de los cuales el 90% son originados por el cambio climático. Indicó que las Américas y el Caribe son las regiones más expuestas a los desastres naturales. Además, expresó que es muy importante prestar atención a las personas más vulnerables, que son las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y personas en estado de pobreza que viven en estas zonas costeras. Otro problema reciente fue el incendio en el Amazonas. Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. Fueron hectáreas y hectáreas afectadas por un incendio que principalmente se creía que fue provocado, pero pues háblame más del tópico. Puntualmente se detectaron casi 4.000 incendios del 1 al 24 de agosto. Según la Agencia Espacial Europea, la actividad de incendios en el Amazonas varió constantemente de un año a otro y de mes a mes, y alcanza su punto máximo durante la estación seca de Brasil, de junio a octubre. Este agosto de 2019 ha sido testigo de un aumento notable en incendios grandes, intensos y persistentes, que se propagan a lo largo de las vías principales en la Amazonía central brasilera. Según los científicos del Laboratorio de la Ciencia de la Biosfera en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Estos incendios liberan gases nocivos. Recordemos que el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. Abarca 4 países y alberga millones de plantas y animales. A menudo se le llama el pulmón del planeta. Y es crucial para ayudar a regular el calentamiento global, ya que los bosques absorben millones y millones de toneladas de emisiones de carbono cada año. Entonces, aún un poquito relacionando esta problemática que tenemos, estamos hablando que realmente el capitalismo es más que una solución al problema ambiental, es algo que lo afecta más, porque estaríamos hablando de que a raíz de este incendio, solo por dar uno de los tantos ejemplos, se perdieron millones y millones de hectáreas importantes que son
como tú lo has dicho, el pulmón del planeta. Esto realmente me parece que es algo demasiado preocupante, principalmente porque recordemos que asociaciones importantes de la biosfera a nivel internacional reconocen al Amazonas como uno de los lugares más biodiversos del planeta. Entonces no solo hubo una afectación al aire y a las hectáreas que se quemaron, sino que también directamente hubo una afectación a la biodiversidad que el Amazonas genera para el mundo. Claramente, ¿no es así? Sí, así es, exactamente. Y también nos afecta mucho en la calidad del aire. El veneno en el aire, lo vamos a llamar aquí. Es un asesino silencioso, invisible y prolífico, responsable de la muerte prematura de 7 millones de personas cada año, Emanuel. Su acción afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y las comunidades pobres, afirma David Boyd, el relator especial sobre derechos humanos y el medio ambiente. Los estados deben tomar medidas urgentes para mejorar la calidad del aire y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, asegura este experto. El aire limpio es un componente central del derecho a un ambiente saludable, junto con agua limpia y saneamiento adecuado, alimentos saludables y producidos de manera sostenible, un ambiente no tóxico, una biodiversidad saludable y un clima seguro, aseguró en un comunicado en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró este 5 de junio. Y pues teniendo un poco relación con todo esto, era algo de lo que nuestro compañero Gab nos va a introducir en su siguiente cápsula de consejos. Sobre todo nos va a dar un status quo un poco más acertado de lo que las personas deberían realizar o las cosas que se están realizando en estos ámbitos del medio ambiente. Así que, si estás de acuerdo, compañera, dejemos un momento para introducir la cápsula especial que nos mandó nuestro compañero, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar. Así que, pues, ¿te parece que pasemos a la cápsula? Sí, por supuesto. Además va a poner en tela de juicio muchos conceptos del capitalismo verde y su definición, y va a introducir varias interrogantes. Entonces, pues, sin más, pasemos a la cápsula. Cápsula. Verde, que te quiero verde. Hola, muy buen día. Mi nombre es Gabriel Alvarado. Soy estudiante universitario y en esta pequeña cápsula pretendo contestar interrogantes sobre el ecocapitalismo o capitalismo verde, lo cual nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Es posible que el capitalismo sea ecológico? Este planteamiento sugiere varias interrogantes. ¿Acaso puede el capitalismo ser verde? Y si es así, ¿por qué se cometen tantas aberraciones contra la naturaleza? E incluso contra los hombres, como en los casos en concreto en África, donde el cacao es explotado continuamente, generando ganancias exorbitantes, mientras los agricultores viven en condiciones deplorables, o la provisión de agua a los ciudadanos de Costa Rica, a causa del cultivo de aguacate. ¿Será que es más importante que se cultive el aguacate a que un ciudadano costarricense tenga el mínimo derecho de abastecimiento de agua? Y esto para todas sus necesidades diarias, teniendo que esperar una pipa, la cual les abastece solo una vez por semana. No conforme con eso, es una cantidad ridículamente pequeña de litros de agua. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante garantizar? ¿Nuestras garantías individuales o la economía del país? La tecnología es una gran aliada a la hora de expandir el capitalismo, pero puede ser un arma de doble filo. Esto es así porque generalmente está supeditada a intereses políticos o económicos. Entonces, ¿el capitalismo está en contra de los espacios verdes? ¿O es simplemente una consecuencia desagradable que puede ser evitada? Considero que es posible que sea duradera la acumulación de capital, siempre y cuando se establezcan políticas públicas dirigidas al fomento de mecanismos efectivos de protección al medio ambiente y desarrollo de energías renovables. Debe establecerse una política de cero tolerancia y sanciones muy severas al desecho de sustancias tóxicas y contaminantes. Una propuesta podría ser incentivos fiscales para que se destine por lo menos una tercera parte del capital a la implementación de medidas que contrarresten la contaminación al medio ambiente.
Otra medida muy importante es que la comunidad internacional presione para que los países más contaminantes se suscriban a los convenios internacionales orientados a la protección del medio ambiente. No olvidemos que es responsabilidad de todos nosotros informarnos y exigir soluciones a nuestro gobierno, sobre todo que nuestro interés no se quede en las urnas el día de las elecciones, sino que responsabilicemos a nuestros políticos de cumplir con sus promesas de campaña. Nos tenemos que dar cuenta de que el aumento de la población está afectando los ciclos de la naturaleza, y el resultado es muy evidente, y se muestra en la contaminación, en el calentamiento global, en la desaparición de recursos naturales y de especies, entre otras cosas. Por lo tanto, este tema es de suma importancia. Sin embargo, no todo es sombrío. Recientemente, el ciervo ratón, una especie que se creía extinta, ha sido avistada. Existen diversas organizaciones ecológicas que se dedican a estudiar y monitorear el medio ambiente, del mal uso o la degradación que implican las acciones del ser humano. También existen diversas teorías que plantean alguna solución para esos problemas. Dentro de estas, una de las más completas es la teoría de la ecosofía, la cual no es más que una corriente de pensamiento que promueve la búsqueda de una sabiduría para habitar el planeta, en medio de la crisis ecosistémica global que enfrenta la humanidad. Esto mediante el desarrollo de estilos de vida sostenibles ecológicamente, a través de un sistema de valores que incorporen una estructura bioética, además de promover estrategias de desarrollo social, en armonía con el sistema natural. Todo esto sustentado en la inclusión, no solo de pensamiento, sino de todas las ramas involucradas, por lo cual podría llegar a convertirse en un proceso lento. Si les interesa aunar más en el tema, les recomiendo ver los documentales en los que me basé. Están disponibles en plataformas digitales, y son Dirty Money, en cual vemos cómo los intereses por el poder y el dinero inutilizan la moral de empresarios, y Rotten, en donde se analiza cómo los alimentos afectan a todos los involucrados, desde los agricultores hasta el consumidor, pasando por todos los terciarios en el camino. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta pequeña cápsula haya sido de su interés. Y pues regresando de esta cápsula informativa de gran utilidad que nos aportó nuestro compañero Gab, realmente creo que quisiera retomar un tanto las palabras que nos mencionabas antes de entrar a la cápsula, y es de poner en tela de juicio las decisiones que se están tomando actualmente y no decir que, o no pensar o no decir simplemente que nuestros gobernantes toman estas decisiones y las toman porque simplemente ya esté bien. Realmente nosotros como ciudadanos, nuestro derecho, no nuestro derecho, nuestra obligación es exigirle a nuestras autoridades que se respeten las normativas que ya existen. Y si no existen, realmente queda en nosotros crearlas, en nosotros crear conciencia entre la misma sociedad y entre los gobernantes si ellos no son capaces de crearla. Pero, pues, aunado a todo esto, Pau, quisiera saber, ya hemos planteado en este espacio corto de tiempo qué es el capitalismo verde y que realmente son conceptos que no se llevan de la mano, la ecología con el capitalismo y todas las problemáticas que esto conlleva, tanto como morales, como políticas, como sociales, pero no venimos a hablar aquí solo de una problemática, sino creo que venimos a dar un poco posibles soluciones. Y me parece que tú vienes preparada para contarnos acerca de alguna posible solución o alguna posible contraparte que se le puede tener a este ecocapitalismo que realmente se plantea como un concepto muy ambivalente, vaya, muy contrario a lo que se escucha. ¿Podrías comentarme un poco de esto? Sí, claro. Bueno,
Así es, Emanuel. Como en el capitalismo existen contrapartes, en el ecocapitalismo también. La contraparte es el ecosocialismo. Según el artículo, el ecosocialismo como alternativa al capitalismo, que lo encontramos en la página de vientosur.info, se denomina como una corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace suyos los principios fundamentales del marxismo, al mismo tiempo que despoja de su escoria productiva. Para los ecosocialistas, la lógica del mercado y del beneficio es incompatible con las necesidades de salvaguardar el entorno natural. Es decir, estas personas, partes del ecosocialismo que nos planteas, son aquellas que ponen en tela el juicio el que a raíz de la producción que conlleva, la sobreproducción que conlleva el capitalismo, pues ¿cómo decirlo exactamente? La juzgan y proponen este sistema. Es decir, no necesariamente tienes que llevar todo a las últimas consecuencias, pero ¿por qué? ¿Por qué estas personas plantean esto? ¿Por qué se plantea el ecosocialismo? Pues mira, una de las primeras afirmaciones del ecosocialismo es que el capitalismo, a través del aumento de los beneficios, choca necesariamente contra el hecho de que los recursos de la naturaleza son limitados. Según la lógica de los ecosocialistas, el capitalismo verde no representa una verdadera solución, ya que no cuestiona los modos de producción y de consumo capitalistas, principales causas de los problemas climáticos que afronta el planeta y de los que ya hablamos. La crisis civilizatoria capitalista está vinculada con sus valores. Una sed de acumular cada vez más y más, yendo de la mano con un productivismo y un consumismo infinito, sin tomar en cuenta los límites físicos de la Tierra. El capitalismo es generador de necesidades ilusorias para rentabilizar sus inversiones y maximizar sus beneficios en detrimento de la naturaleza. Sus consecuencias se sienten fuertemente cada día a través del calentamiento climático, como ya lo hemos visto. El individualismo también que acarrea el capitalismo, el crecimiento de las desigualdades, una socialización cada vez más informatizada, etc. Todo esto lleva a la pérdida de la biodiversidad. Entonces, básicamente, hemos de decir que el ecosocialismo recoge los conceptos más importantes de respetar, los conceptos más importantes de la ecología, que básicamente sería hacer medios que sean sustentables, ¿no es así? Así es. Esta planificación ecológica debe abandonar la noción de control humano de la naturaleza y reorganizar la producción en función de las necesidades sociales y de la protección de la naturaleza. Esto debe hacerse a través de la subordinación del valor del cambio al valor de uso. Se trata de encaminar hacia la reorientación ecológica de la economía y del aparato productivo con un cambio radical de mentalidad de la sociedad, que tendría como meta disminuir obviamente el consumo, lo que llevaría de manera simultánea a la disminución de la producción. Vaya, entonces, lo que sí nos queda claro, como menciona este autor, es que realmente el capital no es algo que vaya de la mano con la ecología. Son conceptos que realmente chocan uno con el otro. Pero pues creo que es un poco momento de ir despidiendo esto. Me parece que a nuestros escuchas le ha quedado bastante claro lo que sería el ecosocialismo, el ecocapitalismo y las terminologías que estos involucran y las problemáticas que estas involucran. Así que, y pues he de comentar, o más bien he de preguntarte si tienes alguna conclusión final acerca de estos temas. Por supuesto, teniendo en cuenta toda esa información que les hemos brindado, mi compañero Gabriel, que no se encuentra presente en este momento, y yo, para poder seguir avanzando y darle, entre comillas, la guerra a este cambio climático que nos acarrea cada día más y más, la planificación ecológica debe abandonar la noción del control humano de la naturaleza. Como lo hablé hace un momento, debemos reorganizar las producciones en funciones de, pues obviamente, las necesidades sociales,
debemos encaminar, debemos reorientar de nuevo lo ecológico con lo económico, y pues debemos también hacer un cambio radical de la mentalidad de toda la sociedad. Los seres humanos debemos tener en cuenta que para poder seguir viviendo debemos cuidar los recursos que nos quedan en este momento, y para las futuras generaciones, pues si lo hablamos y lo ponemos como sobre la mesa, las futuras generaciones en este momento, todo para ellas sería negativo. Algunos incluso opinan que sería egoísta el hecho de traer al mundo pues más seres humanos, debido pues a todo esto de lo que hemos hablado. Y pues el planeta es como un sistema vivo. Esto sugiere que también puede ser autocurativo, pero eso no quiere decir que lo tengamos que estar forzando, vaya. O sea, tenemos que darle su tiempo al planeta para recuperarse y para regresarle un poco de todo lo que el planeta nos ha dado. Sí, así es. Sin embargo, pues el planeta se puede autocurar, pero nosotros, ¿en dónde quedamos? Nada nos garantiza que en ese proceso curativo del planeta, la continuación de la civilización humana, de nuestras sociedades. Entonces debemos tener en cuenta, realmente considerar de manera neutral, una manera optimista, no, ni siquiera optimista ni pesimista, simplemente tenemos que poner en mesa todas las posibilidades que el cambio climático todas las consecuencias que el cambio climático nos va a dar, y pues simplemente tratar de disminuirlas, porque es un hecho que creo que estas consecuencias ya son inevitables. Sí, lo son. Ya en este momento el planeta está lo hemos visto ya, ustedes allá, los oyentes, y nosotros aquí, los emisores, hemos visto cómo el planeta pues ha ido pues cayéndose a pedazos, ¿verdad? Entonces, pues los humanos debemos tomarnos esto con más seriedad. Debemos de repartir este tipo de informaciones y es por eso que estamos hablando hoy en día sobre este tema, para informarles a ustedes las cosas que deberíamos de pensar y empezar a hacer un cambio al respecto. Y pues sin más, creo que esto es todo, Paula, por el momento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también. Entonces, les damos las gracias a todos los escuchas que nos acompañan en esta emisión de AVKP. Y sin más, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y que también nos dejen sus comentarios en iVoox de qué les parece este programa. Y les agradecemos mucho habernos escuchado y nos vemos en nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.